El primer ejercicio nos pide elaborar y simular un multivibrador monoestable con transistor BJT para un tiempo de 5 segundos. Aquí podemos observar lo que sería el circuito básico para lo que es un multivibrador monoestable, en el cual podemos observar que básicamente utilizamos dos transistores NPN. En este caso son transistores 2N2222A. En este circuito principalmente lo que nos interesa es conocer dos valores de dos elementos, que en este caso es el valor de C1 y el valor de la resistencia R2, así como tenemos denotado en este ejemplo. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo calcular estos valores para un tiempo estipulado de 5 segundos? Que estos 5 segundos representan el ancho de pulso de la salida, que será activado por este pulsador que tenemos acá. Entonces, partimos de una fórmula que está dada, en el cual nos dice que el periodo estará dado por una constante que es igual a 0.069 multiplicado por la resistencia 2 y multiplicado por la capacitancia C1, que básicamente son estos dos elementos que tenemos acá. Entonces, el valor de la resistencia tiene un rango limitado que puede ir desde 1 kiloohmio hasta 1 megaohmio. Entonces, para este ejemplo vamos a considerar un valor de resistencia de 100 kiloohmios, teniendo en cuenta que el periodo que nos pide es de 5 segundos y ya teniendo un valor asumido para la resistencia 2, entonces de esta fórmula despejamos para la capacitancia y así poder conocer el respectivo valor para que cumpla con las características pedidas. Entonces aquí despejamos para C1, vemos que nos queda 5, que es el tiempo que nos están pidiendo del ancho de pulso, sobre la constante multiplicado por el valor asumido de la resistencia. Esto nos resulta en un valor de 724.63 microfaradios, que lo podemos redondear a 725 microfaradios. Para el segundo ejercicio tenemos elaborar y simular un multivibrador, esta vez estable, siempre con transistores BJT, solo que en esta ocasión lo primordial es que trabaje a una frecuencia de 1 Hz. Mencionando que estos circuitos se está haciendo la simulación en el software de Livewire, que es este software que tenemos por acá. Entonces todos los circuitos que se pedirán serán simulados en este software. Regresando al ejercicio que nos piden, vamos a partir de prácticamente la misma ecuación del ejercicio anterior, solo que esta vez cambió un poco lo que sería el circuito básico para este multivibrador, donde aquí podemos observar que ahora necesitamos saber los valores de 4 elementos, que serían siempre tomando en cuenta esta capacitancia y esta resistencia de acá, sumándole ahora conocer esta capacitancia y esta resistencia de acá, que acá la denotamos como C1, R2, R4 y C2. Entonces, el circuito nos pide que este multivibrador trabaje para una frecuencia de 1 Hz. ¿Cómo obtenemos eso? Entonces, ahora como tenemos dos, por así decirlo, dos pares de circuitos que necesitamos conocer sus valores, o sea, dos circuitos RC, por así decirlo, entonces ahora tenemos estipulados dos tiempos, lo que sería un tiempo T1 y un tiempo T2, o dos diferentes anchos de pulso.
Sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Y el periodo total es la suma de T1 y T2. Entonces, para obtener una frecuencia de 1 Hz, podemos notar que esto lo logramos obteniendo un periodo de 1 segundo. Por lo tanto, podemos asumir un valor para el periodo 1 y otro valor para el periodo 2, de tal forma que la suma de ambos sea igual a 1 segundo, para así obtener lo que sería la frecuencia de 1 Hz. Entonces proseguimos y asumimos un valor para el tiempo 2 o el periodo 2, que en este caso será de 0.6 segundos. Y también de igual forma vamos a asumir un valor para la resistencia R2, que en este caso en el circuito aquí planteado la tenemos como R4. Entonces asumimos un valor de 8 kilo ohmios para esa resistencia y utilizando la fórmula anterior con una pequeña diferencia en este caso, que sería la constante, que ya no es 0.069, sino que ahora será 0.69. Entonces, igual forma, ya tenemos el periodo y tenemos el valor de la resistencia. Entonces nos toca despejar para el valor de la capacitancia. En este caso queremos saber el capacitor número 2. Despejamos para el capacitor y nos resulta que el valor de este capacitor será aproximadamente 109 microfaradios. De igual forma hacemos con el circuito número 1. En este caso consideramos un periodo de 0.4 segundos. ¿Por qué? Habíamos mencionado anteriormente que la suma del periodo T2 y la suma del periodo T1 debería ser 1 segundo. Entonces, si ya habíamos asumido 0.6 segundos para el periodo 2, lo que resta sería 0.4 segundos para el periodo 1. Y de igual forma vamos a mantener el mismo valor de la resistencia para R1, que son los mismos 8 kilo ohmios. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, solo que esta vez despejando para C1 y considerando que en este caso son 0.4 segundos para el periodo T1. Y despejando obtenemos un valor aproximado de 72 microfaradios. El valor de R1 de 8 kilo ohmios, en este caso, como tenemos denotado ya en el circuito montado, es esta resistencia de 8 kilo, de R2, perdón, que está denotada acá como R2. C1, que encontramos ahorita, que es 72 microfaradios, y C2, como habíamos encontrado anteriormente, que es de 109 microfaradios. Este siguiente circuito es de elaborar y simular un multivibrador monoestable para un tiempo de 5 segundos. Prácticamente es las mismas condiciones del primer ejercicio, con la diferencia que ya no vamos a trabajar con lo que es un transistor VJT, sino que en esta ocasión nos pide trabajar con un circuito integrado con código de 555. Lo que es el software de Livewire ya nos ofrece un circuito de hecho de lo que es un multivibrador monoestable con circuito integrado 555, que es el que podemos ver ahorita. Se puede observar que básicamente el pulso entra por lo que es el pin 2 y la red que determina lo que es el tiempo estipulado para el ancho de pulso de la salida, donde la salida la obtenemos en el pin 3, está conformado de igual manera por una resistencia
y por un capacitor, donde en esta ocasión la fórmula difiere un poco. En este caso el periodo está determinado por 1.1 multiplicado por el valor de esa resistencia y por el valor de esa capacitancia. Eh, Tomando en cuenta, ahora vamos a cambiar un poco la idea. Anteriormente habíamos escogido un valor fijo para la resistencia. En este caso vamos a cambiar y vamos a tomar el valor que ya obtenemos del propio circuito, o sea, del propio ejemplo que nos proporciona el software, que es de 100 microfaradios. Entonces, aplicando la fórmula y despejando esta vez para la resistencia 1, tomando en cuenta que el periodo que nos piden es de 5 segundos. Esto nos resulta en un valor de 45 kiloohmios. El último ejercicio consiste en elaborar y simular un multivibrador estable, siempre utilizando el circuito integrado 555, para dos condiciones: que trabaje a una frecuencia de 1 Hz y que tenga un ciclo de trabajo del 50%. Es decir, que la mitad del ciclo la salida esté en posición de encendido y la otra mitad esté en posición de apagado. Entonces, aquí podemos observar lo que es el circuito del multivibrador, que permite que se cumpla lo que es un 50% del ciclo de trabajo, donde podemos ver que el circuito de carga para el capacitor pasaría a través de lo que es la resistencia R1 y a través del diodo D1, y para la descarga pues tomaría de lo que es desde el diodo 2 y la resistencia R2 a través del pin 7 del circuito integrado. Entonces, para poder diseñar los valores específicos para las resistencias, para que pueda cumplir con las especificaciones, que sea de 1 Hz y del 50% del ciclo de trabajo, tenemos estas fórmulas donde definen lo que será el tiempo de encendido y el tiempo de apagado, donde podemos ver que el tiempo de encendido depende de una constante que es 0.693 por la resistencia R1 por el valor del capacitor, y de igual forma el tiempo de apagado será de la misma constante 0.693 multiplicado por R2 y por el mismo valor del capacitor. Entonces, teniendo estas fórmulas y con el arreglo del circuito mostrado anteriormente, podemos concluir que el ciclo de trabajo viene dado por esta fórmula, donde es R1 sobre la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Y la frecuencia está dada por la fórmula 1.44 sobre R1 más R2 por la capacitancia. Recordando que la frecuencia es el inverso del tiempo del ciclo, donde el ciclo total se toma como la suma del tiempo en apagado y la suma más la suma del tiempo encendido. Y al hacer 1 sobre el tiempo total, obtenemos esta fórmula. Entonces, para poder cumplir con el requisito de que sea un ciclo de trabajo del 50%, tanto la resistencia R1 como R2 deben tener el mismo valor. O sea, eso lo deducimos desde esta fórmula, para que D tenga un valor de 0.5
vamos a llegar a la conclusión de que tanto R1 y R2 deben tener el mismo valor. Entonces, ya que nos están pidiendo además de eso que trabaje a una frecuencia de 1 Hz, entonces de esta fórmula podemos despejar para la suma de R1 más R2. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, esto nos va a servir para saber los valores que deben de tomar las resistencias tanto R1 como R2. Entonces despejamos para R1 y R2, tomando en consideración que el valor que le asignaremos a F será de 1 Hz, ya que es la frecuencia que nos está requiriendo. Y el valor de C pues sería el mismo que nos ofrece el circuito, que en este caso estamos utilizando un valor de 100 microfaradios. Entonces al hacer el despeje vemos que la operación nos da que la suma de R1 más R2 es igual a 14.400. Entonces de aquí podemos deducir qué valor tendría tanto R1 como R2, recordando que anteriormente habíamos mencionado que R1 y R2 deben tener el mismo valor. Entonces ya podemos saber que tanto R1 como R2, si ambas tienen que tener el mismo valor y la suma de esas dos resistencias tiene que ser igual a 14.400, entonces ya podemos saber que entonces tanto R1 como R2 tienen que tener el valor de 7.2 kiloohmios. Y con estos valores de R1 y R2, y utilizando el mismo valor de la capacitor que ya viene dado en el ejercicio, pues con estas condiciones se cumplirá de que este circuito trabaje a una frecuencia de 1 Hz y que su ciclo de trabajo sea del 50%.